Este martes 23 de septiembre se celebró el segundo día del 80 aniversario de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde los mandatarios de Francia, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia y otros países presentaron sus respectivos discursos. En el tiempo recopilamos los 5 momentos más importantes de los discursos de Emmanuel Macron, Donald Trump, Dina Boluarte, Gabriel Boric y Gustavo Petro. Para iniciar, Francia reconoció el lunes el Estado de Palestina en la inauguración de la reunión anual de las Naciones Unidas en Nueva York, que estuvo dominada por la guerra en Gaza. Macron dijo que ha llegado la hora de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamás, que ha llegado la hora de detener la guerra, los bombardeos en Gaza, las masacres y los desplazamientos forzados. Ha llegado el momento de dejar de discutir la existencia de un Estado de Israel en cualquier lugar y darla por sentada. Ha llegado el momento de hacer justicia al pueblo palestino y por lo tanto reconocer un Estado de Palestina, hermano y vecino, en Gaza y Cisjordania y a través de Jerusalén. Ha llegado el momento de expulsar la cara fea del terrorismo de estas tierras y construir la paz. Sin embargo, Macron indicó que el establecimiento de una embajada francesa en un futuro Estado palestino estaría condicionando a la liberación de los rehenes israelíes. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron formalmente el domingo el Estado palestino y se esperaba que en otros países emularan el lunes en la ONU. Al igual que Israel, Estados Unidos criticó el reconocimiento y el presidente Donald Trump, principal aliado del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, considera que reconocer el Estado de Palestina es una recompensa para el grupo islamista palestino Hamás, según la Casa Blanca. Israel anunció el mismo lunes que no iba a participar en la reunión de emergencia el martes en el Consejo de Seguridad sobre Gaza debido a que coincide con el Año Nuevo Judío. El reconocimiento de los legítimos derechos del pueblo palestino no menoscaba en absoluto los derechos del pueblo israelí, que Francia ha apoyado desde el primer día y con los que no está menos comprometida, precisamente porque estamos convencidos de que este reconocimiento es la única solución que traerá la paz a Israel. El reconocimiento es el resultado de un proceso de varios meses que hace unos días ya permitió aprobar por amplia mayoría en la Asamblea General un texto que apoya la creación de un Estado palestino, pero excluyendo explícitamente a Hamás, una condición exigida por numerosos países occidentales. El presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien Estados Unidos le negó la visa para viajar a Nueva York y habló por videoconferencia, también enfatizó este compromiso. Abbas declaró que Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza. Hamás y otras facciones deben entregar sus armas a la autoridad palestina. Continuamos con el regreso de Donald Trump a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no pasó desapercibido. En un discurso que superó ampliamente los 15 minutos protocolarios, el presidente de Estados Unidos se burló de la organización internacional, la criticó por no lograr la paz y la acusó de financiar un ataque contra los países occidentales a través de la migración ilegal. Es hora de terminar con el fallido experimento de las fronteras abiertas. Hay que acabar con esto ahora. Se los digo, soy realmente bueno en estas cosas. Sus países se están yendo al infierno. Trump afirmó que el reconocimiento de un Estado palestino adoptado en los últimos días por países como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia es una recompensa por los ataques del 7 de octubre del 2003 perpetrados por Hamás contra Israel que precipitaron la actual guerra en Gaza. Criticó a aliados y advirtió a enemigos como Venezuela. Recientemente empezamos a usar el poder supremo del ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro. A todos los terroristas que introducen drogas venenosas de contrabando en Estados Unidos, les advertimos que los eliminaremos sin piedad. El mandatario defendió su papel de pacificador, asegurando que ha logrado la paz en 7 conflictos y acusó a la ONU de no ayudarlo en esos esfuerzos. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial tremendo, siempre lo he dicho. Tiene un potencial tremendo, pero ni siquiera se acerca a la altura de eso. Aprovechó también para denunciar los esfuerzos por reducir el calentamiento global y calificó de engaño las preocupaciones sobre el cambio climático.
Todas esas predicciones realizadas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por motivos erróneos, resultaron ser falsas. Fueron realizadas por personas incompetentes que han costado fortunas a sus países y les han privado de cualquier oportunidad de éxito. Si no se alejan de esa estafa ecológica, su país fracasará. Your country is going to fail. Y sarcástico se burló de Naciones Unidas, mencionando que al llegar a la sede de la organización, las escaleras mecánicas se estropearon y que su teleprompter tampoco funcionaba. All I got from the United Nations was Todo lo que obtuve de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que se detuvo a mitad de camino mientras subía. Si la primera dama no estuviera en tan buena forma se habría caído, pero está en excelente forma, ambos estamos en buena forma. Y luego un teleprompter que no funcionaba. Estas son las dos cosas que obtuve de las Naciones Unidas. Una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso. from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. También la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió el martes en la ONU que las bandas internacionales dedicadas a la extorsión sean consideradas como organizaciones terroristas ante el aumento exponencial de ese delito en América Latina. Vivimos ante la amenaza del crimen internacional organizado. En el Perú, la delincuencia internacional dedicada a la extorsión recurre a métodos terroristas como los atentados con explosivos para someter a los ciudadanos. Boluarte aseguró que también considera imperativo actuar contra el narcotráfico y la minería ilegal que destruye el medio ambiente, contamina los ríos. Es imperativo asimismo actuar contra el narcotráfico y la minería ilegal que destruye el medio ambiente, contaminan los ríos y condena a los pueblos y a las personas a la esclavitud. Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años en Perú, tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas criminales como el Tren de Aragua de origen venezolano. La extorsión se ha expandido tanto en el país que es considerado un reto comparable al narcotráfico. Perú es el segundo productor mundial de cocaína según la ONU. A nivel nacional, las denuncias pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro de acuerdo con cifras oficiales. Continuamos con Gabriel Boric, que en su último discurso como presidente de Chile ante la ONU pronunció una dura condena contra el gobierno israelí por el conflicto con el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. La guerra estalló tras un ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre del 2023, que dejó 1.218 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. Al menos 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto a causa de las represalias israelíes en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que tomó el poder de ese territorio en 2007. Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos. Tal como hace 80 años, millones la perdían solo por ser judíos. Chile y los territorios palestinos han forjado una estrecha relación desde la migración que comenzó en el siglo XX. La comunidad palestina en el país suramericano es de cerca de 500.000 de personas, la mayoría colonia árabe fuera de Oriente Medio. Desde 2011, Chile reconoció a Palestina como Estado y luego apoyó su ingreso en la UNESCO. En noviembre de 2023, Boric retiró al embajador chileno en Tel Aviv. Desde entonces, Chile no cuenta con embajador en Israel, aunque no ha rebajado el nivel de sus relaciones diplomáticas. Y finalmente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes ante la ONU abrir un proceso penal contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar la orden de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe. Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes
que simplemente querían escapar de la pobreza. El mandatario colombiano insistió en que los muertos no eran los grandes capos de los carteles, que en realidad viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. En la Asamblea General de la ONU, Petro aseguró que sospecha que algunas de las víctimas eran colombianos y aseguró que Trump tiene supuestamente asesores que están aliados desde hace décadas a los capos de narcotráfico de la cocaína en Colombia. Estados Unidos ha lanzado en las últimas semanas al menos 3 acciones ofensivas contra embarcaciones que presuntamente se dirigían a su país con drogas desde Venezuela, en hechos que según Trump han dejado como mínimo 14 fallecidos. Trump sacó a Colombia, principal productor mundial de cocaína, de la lista de países aliados de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Si bien no implicó sanciones, el retiro de la certificación golpeó la imagen de Petro, a quien Washington culpa de no hacer esfuerzos suficientes para reducir el número de narcocultivos en el país sudamericano. Petro, que en 2026 dejará el poder, se defiende al afirmar que su administración ha hecho las mayores incautaciones de cocaína de la historia y critica a Estados Unidos por no reducir la demanda. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.